Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos nuevamente en el ciclo de charlas que es organizado por la Embajada de Chile y el Centro Cultural Mata en Buenos Aires. Y en esta ocasión el tema central es el hidrógeno verde, un tema que ha estado muy en el debate público tanto en Chile como en Argentina, en los dos países. Y es esa una de las razones por las cuales queremos compartir con nuestro público la posibilidad de conocer un poquito más respecto a este tema. Para empezar, hoy tenemos acá a David Taús, quien es coordinador de proyectos con financiamiento externo bilateral de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación Argentina y es coordinador de la Mesa Interministerial de Hidrógeno, además. David es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Economía Política Argentina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También posee un máster en Relaciones Internacionales en curso por la Universidad Austral. Y en esta ocasión David también va a estar acompañado por Agostina Dazo, quien es asesora en política internacional en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación y además es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella y candidata a magíster en política y economía internacional por la Universidad de San Andrés. Para empezar, los voy a dejar con ellos. Posteriormente vamos a tener a Felipe, quien nos va a relatar lo que corresponde a la parte de Chile. Así que en este momento los dejo a David. David, por favor, bienvenido y te dejo con la palabra. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por esta invitación, esta iniciativa que se tomó de la Embajada de Chile. Como bien vos decías, hoy por hoy la agenda internacional y regional está atravesada por la discusión del hidrógeno como vector de transición que posibilite la transición energética en la descarbonización de la matriz. Los compromisos asumidos a nivel internacional tanto de Argentina como Chile, como toda la región, apuntan hacia descarbonizar el sector energético como el principal emisor de gases de efecto invernadero. Allí el hidrógeno tiene su rol fundamental por sus usos, por sus propiedades, cosas que, bueno, en esta charla ya se irán desarrollando. En esa línea es que Argentina se empezó a plantear recientemente, podemos decir, hace un par de meses, cómo iniciar su hoja de ruta para el desarrollo de la economía del hidrógeno. No estamos hablando de un proceso que requiere políticas estratégicas, políticas a largo plazo, en donde la única forma de poder desarrollarlas es en base a consensos y medidas que trasciendan a todos los sectores de la sociedad. Estamos hablando de una economía que hoy por hoy tiene un potencial enorme, pero que tiene que empezar a despegar. Y es allí en donde empezamos desde el Consejo Económico y Social, que se crea en el ámbito de presidencia, que aglutina a los distintos sectores sociales y económicos de Argentina, empezar a pensar políticas de Estado. Se crea la mesa interministerial, estamos hablando del año 2020, en la cual se empiezan estas discusiones en base a cómo las distintas visiones de los distintos sectores económicos de cómo impulsar esta economía. Ahí analizamos el potencial que existe como país, que compartimos en semejanza con Chile, para el desarrollo del hidrógeno verde. Hidrógeno que nosotros van a empezar a notar, que vamos a empezar a llamar bajo y libre de emisiones, porque Argentina tiene su particularidad de que tiene un gran reservorio de lo que es gas natural, tiene su matriz muy fuertemente volcada en esa explotación, pero quiere llevar hacia el futuro del desarrollo de lo que es el hidrógeno verde. Como potencial descarbonizador, ¿no? Entonces vemos las posibilidades que hay en cuanto a ventajas comparativas que tiene la región, no solamente Argentina y Chile, sino todo lo que es Latinoamérica como productor de energía eólica, energía solar. Vemos que también hay fuertes consensos políticos
y sociales para avanzar hacia este fin, y vemos que la región está diseñada también en base a realizar estas transformaciones. ¿Qué encontramos como desafío y qué estamos haciendo hoy desde Argentina, ¿no? Si se quiere? Argentina ya lanzó lo que es su hoja de ruta, en base a estudios previos. La hoja de ruta de Argentina es el paso previo a tener su estrategia nacional. Hoy por hoy sabemos que Chile ya la ha lanzado, es pionero en la región en cuanto a tener una estrategia nacional de hidrógeno. Argentina ha lanzado 3 grandes estudios, desde el Consejo Económico y Social se han lanzado 3 grandes estudios de base, que van a permitir conocer el potencial de producción, el potencial de demanda, de costos, y la normativa necesaria para poder llevar adelante las medidas y las políticas necesarias para poder impulsar, ¿no?, lo que es la economía del hidrógeno. Esto, nuestra agenda está atravesado por esto y apuntamos a hacerlo en 2023, perdón, en 2022. Y en esa línea es que estamos avanzando hoy por hoy. Si bien no tenemos esa estrategia, ya estamos trabajando con el sector privado, sector público, sector privado, en el desarrollo de un marco normativo que posibilite, que encorsete y dé estabilidad a este sector, yo repito, con enorme potencial, pero que necesita incentivos públicos, privados, fiscales, para poder despegar y desarrollarse. En esa línea, y ya para ir dándole paso también a Felipe y a Agostina, es que pensamos proyectos estratégicos, proyectos pilotos. Argentina tiene ya identificados proyectos pilotos tempranos en donde distintos sectores donde insertarse, donde vemos que la banca multilateral, la banca bilateral, tiene gran interés en participar, pero hoy por hoy también somos conscientes de que esos proyectos son pilotos que van a ir escalando. Es un desarrollo que tiene que ir acompañado, que tiene que tener políticas claras y ser preciso hacia qué se desarrolla y cómo se desarrolla. Para complementar un poco lo que David acaba de presentar, también una pata fuerte de la estrategia argentina es la sinergia que se está produciendo con el sector privado. La Mesa Interministerial del Hidrógeno, que coordina la Secretaría de Asuntos Estratégicos, mantiene reuniones periódicas con el sector privado, con el consorcio H2AR, que está liderado por la empresa ITEC, que es un conglomerado de más de 40 empresas, con el cual el Estado, la gestión pública, trabaja y dialoga permanentemente para que nosotros podamos llegar a elaborar un proyecto de ley que sea seguro y donde todas las regulaciones que tengan que ver con la economía del hidrógeno estén compactadas en un mismo paquete para que cuando vengan las inversiones y empezamos a desarrollar esta economía, Argentina sea un lugar en el cual el resto del mundo mire como ejemplo para promover esta economía del hidrógeno. Y otro punto que quisiera destacar es que la estrategia argentina está pensada alrededor de 5 factores o 5 dimensiones que nosotros destacamos como iguales, como por un peso relativo similar, que tiene que ver no solo con nuestras ventajas comparativas, que ustedes, hermanos vecinos, saben y comparten también con nosotros, vientos, energía fotovoltaica, recursos hídricos para poder producir el hidrógeno, pero sino también actores locales que promuevan esta estrategia, como es el caso de nuestra mesa interministerial, su sinergia con el consorcio H2AR, pero también un sistema científico, tecnológico e industrial que también tiene la base y promueve el desarrollo de esta estrategia. La cooperación internacional, estas conversaciones que estamos teniendo, precisamente en este momento, para poder desarrollar coordinaciones y sinergias con todos los actores del sistema internacional que están promoviendo la estrategia sus propias estrategias del hidrógeno, y también una visión sobre cómo proyectarnos al mundo. La estrategia argentina está anclada en estos factores y hacia ahí vamos. Sí, muchas gracias, David, muchas gracias, Agostina.
Bueno, vemos cómo este proceso un poco empieza a caminar, empieza a desarrollar por la parte argentina, y parece bastante interesante como también a raíz del interés que existe como asunto estratégico del país, se van estableciendo determinados aspectos como son el marco regulatorio, probablemente con el que va a permitir en el futuro poder establecer inversiones claras en el área y que también sea un atractivo interesante, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a conocer también ahora lo que corresponde a la parte de Chile. Y en esta oportunidad nos acompaña, como yo les adelanté hace un ratito, nos acompaña Felipe Verástegui, quien es parte de la Unidad de Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía de Chile, equipo encargado de desplegar los esfuerzos públicos para la exitosa ejecución de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Felipe además lidera una serie de integraciones con mercados e instrumentos de planificación de sistemas, el desarrollo de herramientas analíticas, iniciativas de financiamiento y programas de investigación y desarrollo, apoyando el vínculo con los objetivos de descarbonización a largo plazo del país en los sistemas energéticos. Felipe posee un BSc y un MSc en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica, donde también se desempeña a tiempo parcial como profesor adjunto de optimización en matemáticas. Así que, bueno, luego de la presentación, le dejo la palabra. Felipe, por favor, bienvenido y, bueno, adelante. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación. Muchísimas gracias, David, Agustina, también por contarnos un poco más del estado, ¿no es cierto?, de la estrategia argentina que están llevando adelante. Al menos para nosotros es muy interesante siempre escuchar de cómo Latinoamérica está también tomando la posta de este desafío, que no es un desafío solo local, ¿no es cierto?, sino que es un desafío a nivel global. La economía del hidrógeno verde no requiere solamente que algunos actores se muevan, sino que requiere transformar la forma en la cual producimos, distribuimos y utilizamos energía, y este es un desafío no menor. Para contarles un poco lo que ha sido para Chile este camino, quizás vale la pena recordar que para nosotros este viaje parte con el desafío de la carbono neutralidad, ¿cierto? Para nosotros el gran paraguas de esta misión siempre ha sido poder alcanzar la carbono neutralidad, por un lado a nivel nacional, donde nuestras propias proyecciones estiman que el hidrógeno verde jugaría un rol de entre un 20-21% de la reducción de emisiones requeridas para alcanzar este objetivo a mediados de siglo, pero también para poder contribuir a la carbono neutralidad a nivel global, exportando energías limpias que sean costo eficientes y que permitan de alguna manera descarbonizar sectores difíciles de abatir, como son la industria minera, como es la fabricación de acero, o como es el transporte pesado o el transporte marítimo. En ese sentido, nosotros de todas maneras vemos que el hidrógeno verde constituye una oportunidad, ¿no es cierto?, para el desarrollo de distintos países, pero también constituye una obligación y una responsabilidad, porque hoy por hoy es la opción más costo eficiente que tenemos para descarbonizar varios de estos sectores y que son una necesidad para poder enfrentar el desafío del cambio climático. Entonces, en este contexto donde hace aproximadamente un año Chile lanza su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, reconociendo por otro lado que el potencial renovable del país es bastante superior a su demanda eléctrica actual. Chile tiene cerca de 80 veces potencial renovable en relación a la capacidad de su sistema eléctrico nacional, por lo tanto existe un amplio espacio para poder generar este energético de manera costo eficiente a partir de energías limpias y poder transportarlo, llevarlo a otros lugares del mundo y poder de esta manera contribuir, ¿no es cierto?, a la descarbonización global. Y habiendo pasado un año, para no, digamos, partir haciendo todo el recuento, si es que nosotros hacemos el fast forward de hace un año ahora, lo que hemos visto es que ha habido un momentum que ha incrementado significativamente. Los últimos reportes del Hydrogen Council mapean alrededor de 380 proyectos a nivel global a lo largo de toda la cadena de valor del hidrógeno. Las proyecciones de capacidad de electrólisis que se esperan estén instaladas para el año 2025-2030 han aumentado significativamente en los últimos meses, y esto es consistente también con lo que estamos viendo en nuestro propio país, donde hemos mapeado más de 60 proyectos que se están desarrollando en todas las etapas del desarrollo, ya donde cerca de la mitad de estos corresponde a proyectos que están enfocados en producción, pero también tenemos distintos proyectos que se enfocan en distintas aplicaciones, ya aplicaciones de transporte, aplicaciones de generación de electricidad, aplicaciones de calor, y por cierto, aplicaciones en la industria minera y algunas bastante interesantes en la industria del acero. Entonces, con eso en mente, nosotros de alguna manera hacemos un balance
bastante positivo de lo que ha sido la ejecución de la estrategia, al menos durante el último año, ¿ya? Creemos que la manera en la cual se ha estructurado el trabajo, las iniciativas que se han impulsado, han logrado de alguna manera posicionar un poco a Chile, pero también a la región, ¿no es cierto?, como un potencial productor de hidrógeno verde limpio. Esto, por cierto, está respaldado, como bien decía Agostina y como bien decía David, en el potencial renovable limpio de la región. Entonces, dicho lo anterior, quizás vale la pena, al menos para nosotros, remarcar que nuestro plan de acción fue definido para cubrir 8 frentes clave, ¿ya? Estos 8 frentes, por un lado, tenían la construcción de metas y estrategias desde una visión común, entonces también muy en línea con lo que mencionaba David, ¿no es cierto?, de tratar de encontrar estos acuerdos y consensos amplios entre la industria, el sector público, la academia, sociedad civil, trabajar todo lo que es regulación y permisos, entonces desarrollar una hoja de ruta, ¿no es cierto?, de todas las brechas regulatorias, todos los alcances que es necesario de alguna manera ir definiendo, todos los estándares de seguridad que son necesarios para poder tener una economía del hidrógeno, trabajar lo que son la coordinación y alianzas, dado que la economía del hidrógeno verde digamos, es una industria que cruza múltiples sectores industriales, es necesario coordinar una larga serie de actores y en ese sentido creemos que los gobiernos y en general el sector público tiene un rol muy relevante como articulador de soluciones eficientes, desarrollar las cadenas de valor, trabajar incentivos y financiamiento, trabajar iniciativas de política pública que permitan cerrar la brecha de costos entre las soluciones actuales basadas en combustibles fósiles y soluciones un poco más sustentables, ¿no es cierto? Abordar de manera integral todos los desafíos de infraestructura, que también son no menores, especialmente en el caso de una estrategia que está fuertemente enfocada en la exportación. Entonces vamos a tener fuertes desafíos tanto en el lado de infraestructura eléctrica, pero también, por ejemplo, infraestructura portuaria, vial y logística. Y, por cierto, tratar de impulsar a la máxima de nuestras capacidades todo lo que es investigación y desarrollo y capital humano para generar la mayor cantidad de desarrollo local y de valor en las comunidades y en los territorios donde se emplazan estos proyectos, ¿ya? Entonces, esos han sido un poco los 8 frentes que ha cubierto la estrategia que nosotros hemos desplegado, y de alguna manera vemos que esto nos está permitiendo avanzar de manera bastante efectiva y nos está permitiendo llegar a algunos sectores, como la minería, como el acero, que quizás hace 2, 3, 4 años veían mucho más difícil cumplir estas metas de ambición climática, ¿ya? Y por lo pronto esto se sustenta en la capacidad o las proyecciones que también estaríamos viendo que Chile tendría de producir hidrógeno verde a costos bastante bajos. La verdad es que nosotros las últimas proyecciones que estamos viendo esperan romper la barrera del $1 por kilo al año 2030, y esto nos permitiría producir hidrógeno verde que sería competitivo en una serie de aplicaciones. Solo para hacerse una idea, de poder romper esa barrera de producción, lograríamos ser competitivos como combustible en camiones mineros, en camiones de transporte pesado, e incluso en algunas aplicaciones de generación en sistemas aislados o sistemas medianos, a los cuales es un poco más difícil llegar con combustibles fósiles, los costos de logística son un poco mayores, y una producción local mediante alguna solución renovable de hidrógeno verde permitiría tener suministros eléctricos limpios, resilientes, 24/7, resolviendo al mismo tiempo barreras de desarrollo y barreras de acceso, ¿ya? Entonces, solamente para cerrar y para ir abriendo un poco paso a la discusión y a la conversación, que esperamos que sea muy interesante y muy dinámica, las metas que nosotros nos hemos planteado incorporan, ¿no es cierto?, tener al 2025 5 gigawatts de capacidad de electrólisis o construidos o en desarrollo. Esta es una meta que nosotros sabemos que es ambiciosa, sabemos que es una meta compleja, entendemos que hay muchos desafíos que no solamente van a depender de nuestra capacidad de generar consensos y también de generar buenas políticas públicas, sino que también hay desafíos en las cadenas de suministro, hay desafíos en el problema de lo que se llama el huevo y la gallina, ¿no es cierto? Si parte la oferta o parte la demanda, tenemos desafíos de incentivo, y por lo tanto creemos que en la medida en que seamos capaces de transmitir y comunicar cuáles son las maneras más eficientes de abordar estos desafíos, vamos a poder llegar no solo como país, sino como también como región a estas metas que son específicas de un sector, pero, y mucho más importantemente, a nuestras metas de acción climática que es necesario cumplir para enfrentar el desafío que tenemos hoy por delante. Excelente, excelente, Felipe. Muchas gracias por la exposición. Bastante clarificadora también. Una precisión nada más respecto a lo que señalaba Felipe, cuando decías lo de que es 1 litro por dólar, entiendo yo que estamos hablando, es como el precio sería como un precio de venta, un precio de mercado, exactamente. Lo que ¿Podrías nosotros... explicarnos un poquitito de eso? Sí, encantado.
lo que nosotros siempre apuntamos, dado que el foco de nuestra estrategia tiene que ver con la producción y exportación de este energético, es alcanzar costos de producción que sean suficientemente baratos, ¿ya? Y en ese sentido nosotros estamos apuntando a romper la barrera del dólar por kilo de hidrógeno producido en el sitio de producción. Por kilo. ¿Ya? Ok. Sí, Ya. por kilo de hidrógeno. Lógicamente, esto es solo una parte de la cadena de valor, y si es que luego queremos alcanzar otros mercados internacionales, como podría ser Europa, que hoy día tiene mucho interés en el desarrollo de hidrógeno verde, pero también la región de Asia, por ejemplo, es necesario resolver una serie de desafíos tecnológicos, como por ejemplo el transporte de hidrógeno. Todavía no está claro si este energético será transportado como hidrógeno líquido o mediante otra molécula, ¿no es cierto? Puede ser amoníaco, pueden ser combustibles sintéticos o incluso productos verdes generados a partir de energía limpia que se exporten de esa manera. Solo un poquito en ese sentido para que las personas puedan entender a lo mejor esto, que todo el mundo está acostumbrado a cargar gasolina o nafta, digamos, como se dice en Argentina, con una cantidad que es 1 litro, que tiene un rendimiento determinado en un vehículo, ¿verdad? O sea, hablamos, por ejemplo, de un vehículo puede tener un rendimiento de 10 kilómetros por litro, que es 15 kilómetros por litro. Respecto a los rendimientos que hablamos del hidrógeno, son distintos, digamos, no hay como una homologación como para entenderlo, no, es algo bien distinto en ese sentido, ¿no? Pregunto, a lo mejor puede ser un poquito, pero un poquito dirigido hacia la gente común y corriente en ese sentido, ¿no? Es una buena pregunta. Efectivamente, son dos animales bastante distintos, si uno quisiera decir, el petróleo diésel o la gasolina o la nafta con el hidrógeno. Uno pudiera compararlos en varios sentidos. Uno pudiera compararlos en densidad energética, uno podría compararlos, ¿no es cierto?, en el rendimiento de la manera en que se utilizan, pero quizás solo para hacerse una idea. Entonces, 1 kilo de hidrógeno tiene aproximadamente 3 veces la energía que tiene 1 kilo de diésel, ¿ya? En términos de densidad energética por masa, el hidrógeno tiene una ventaja. Y el desafío muchas veces pasa por, y aquí no quiero ponerme excesivamente científico, por la densidad volumétrica. El volumen del hidrógeno en general, o sea, la cantidad de energía por unidad de volumen tiende a ser menor cuando se considera en estado gaseoso, por lo cual muchas veces es necesario comprimirlo, hacer un proceso de liquefacción para poder, ¿no es cierto?, comprimirlo un poco más. Perfecto. Y el proceso de liquefacción sería un proceso más o menos similar a la que se hace con el gas, entonces sería cuando lo pasamos de gas natural a gas licuado, Sí, ¿no? uno puede imaginárselo de esa manera. Lógicamente el hidrógeno es un gas, es el elemento más abundante de la Tierra y es el elemento más pequeño también. Y en ese Ok. sentido, como gas también tiene ciertas consideraciones que lo hacen muy particular y por lo cual es tan importante, ¿no es cierto?, desarrollar reglamentos de seguridad, estándares apropiados para todos los materiales involucrados en su uso, en su transporte, en su distribución. Pero efectivamente en su estado natural es un gas, y en ese sentido el proceso sí sería similar. Sí. Muchas gracias, Felipe. Solamente agregar a lo que dice Felipe, que es muy interesante, que esta densidad que tiene el hidrógeno de ser bueno, tan baja, cuando pensamos en la exportación, hoy por hoy, que mencionaba muy bien Felipe, que no está desarrollado ese mercado internacional, no se sabe cuál es el camino que va a tomar, pero sí se piensa, creo que también esto es parte de la estrategia que tiene Chile, los primeros pasos de hacer un camino, un carrier, un vector que transporte el hidrógeno, que es el amoníaco. Esa forma, la densidad que va a tomar, la exportación de amoníaco ya es algo real que se produce, y eso transportaría el hidrógeno libre de emisiones, el hidrógeno verde, a mercados que, como bien mencionaba Felipe, el europeo, los mercados asiáticos, claramente van a ser mercados que hoy tienen gran interés en descarbonizar sus economías y no tienen la capacidad de producir la cantidad de energía renovable para poder ser libre de emisiones, con lo cual van a ser mercados altamente demandantes de energía. Y Latinoamérica, Argentina, Chile, es lo inverso, tienen enormes potenciales de producción y tienen mercados energéticos de consumo interno muy inferiores a ese potencial de producción que tienen, con lo cual ese es el camino a seguir, esa visión de integración que estamos charlando, que también mencionaba Agostina, me parece que
ahí tenemos un punto que explotar y en común de ver cómo es la interacción de Latinoamérica con el mundo, ¿no? Y ahí pensar, ¿no? También cómo es la interacción latinoamericana en términos de infraestructura, en términos energéticos. Tal vez hoy por hoy estamos frente a esa oportunidad, ese desafío de ver corredores bioceánicos, infraestructura que permita salir al Pacífico, a Argentina, al Atlántico, a Chile, a los distintos mercados de exportación, ¿no? Y que facilitarían también esa dinámica que hoy por hoy es incierta. Gracias, gracias, David. Bueno, entramos directamente al tema de las preguntas y respuestas, así que podemos seguir así feliz ahí, no sé, lo que pueda surgir, si quedan más partes, si tienen alguna consulta. Ahí David, Agostina, mismo Felipe. Si quieren, arranco yo. Una pregunta para Felipe. Él mencionó que uno de los objetivos que tienen en Chile es la producción de 5 gigawatts de electrólisis para 2025, si mal no recuerdo. Y mi pregunta es, ¿cómo tienen contemplado ese desarrollo? Si están pensando en grandes proyectos a través de empresas que estén en la vanguardia a nivel internacional, que ya vienen con un proyecto atrás, están pensando el rol del Estado para poder empezar a impulsar esa producción a nivel más local, o ya viendo in situ el potencial de producción y instalando la planta de producción. Buenísima pregunta, David. Feliz de entrar en ese tema, porque efectivamente esa meta nosotros la hemos bandereado harto, si se quiere, nos hemos camiseteado harto con ese objetivo. Creemos que es ambicioso, pero creemos que es alcanzable y que es consistente con los desafíos que tenemos como mundo y como país. En Chile, en general, la estructura del sector energía y particular como ha sido, por ejemplo, el sector generación, con el desarrollo de proyectos fotovoltaicos y proyectos eólicos, ha tenido un fuerte involucramiento del sector privado, donde el Estado juega un rol un poco más desde la parte de la regulación, ¿no es cierto? Y también desde la parte de los incentivos y los lineamientos para las mejores prácticas del desarrollo de este tipo de proyectos. El Estado chileno tiene distintas instituciones donde está el Ministerio de Energía, pero también está el Ministerio de Medio Ambiente y luego están también autoridades locales, ¿no es cierto?, que se encargan de hacer todos los procesos de certificación técnica, ambiental, validación social, consulta ciudadana, y por ese lado siempre existe un nivel de involucramiento, pero es un poco más de segunda línea y siempre se busca, ¿no es cierto?, que los actores privados, que en general pueden responder un poco mejor al dinamismo de las condiciones de un mercado que está en pleno desarrollo, nos permitan de alguna manera alocar los riesgos de la manera más eficiente posible y poder escalar el mercado en los tiempos que se requiere. Entonces, yendo directo a responder la pregunta, lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros estamos de alguna manera constatando durante el último año, ya esto ni siquiera son proyecciones, sino que son los proyectos que se han ido anunciando, es que nosotros vemos que esta capacidad de electrólisis se irá desarrollando a partir de proyectos privados, algunos de ellos, la mayor cantidad, digamos, como en volumen de proyectos, asociados a proyectos un poco de menor escala, que en general van de la mano con alguna aplicación local. Entonces por eso es tan importante y me parece tan interesante lo que mencionan ustedes de hacer este estudio base, ¿no es cierto?, de entender el estado de la demanda local de hidrógeno, porque ese es un off-taker clave para poder acelerar y para poder hacer nacer la industria. Y algún número, quizás un poco menor en cantidad, pero mucho mayor en capacidad de electrólisis, de proyectos de gran escala, que están enfocados a la exportación y, como bien decía David, en la primera década en general están enfocados a la exportación de amoníaco verde, que es un producto que, digamos, se produce a partir del hidrógeno verde, también requiere nitrógeno y permite, ¿no es cierto?, acceder a ciertas tecnologías de exportación que están un poco más maduras, acceder a mercados que ya existen hoy día, como son, por ejemplo, los mercados de los fertilizantes a nivel mundial, que es algo que se transa, que existe. Entonces, ese es más o menos nosotros el rollout que estamos diagnosticando. Y un último punto que quizás también es interesante y que también quizás levanta una pregunta de mi lado, es con la localización de estos proyectos. Entonces, por cierto que los proyectos están ubicados en los lugares con mejor potencial renovable, pero también se da una sinergia muy interesante entre actividades industriales y potenciales renovables para generar lo que se ha venido a llamar internacionalmente los valles de hidrógeno, ¿no es cierto?, los valles o los clústeres de hidrógeno. Entonces,
estos proyectos que estamos discutiendo ahora están apareciendo, por ejemplo, en la región de Magallanes, donde hoy día existe, ¿no es cierto?, está ENAP allá, tiene cierta infraestructura existente, o en la región de Antofagasta, donde existe una fuerte actividad minera y existen puertos como la Bahía de Mejillones, donde hoy día se importa amoníaco. El día de mañana se podría exportar amoníaco a través de esa misma infraestructura. Entonces, a mí al menos sería fascinante entender cómo están viendo ustedes ese desarrollo en Argentina, quizás a partir de los estudios que están levantando, cómo están identificando estas actividades y estos posibles valles de hidrógeno, que para nosotros son un concepto que se ha vuelto clave, ya que lo que podemos hacer a nivel de gobierno central es una cosa, es un paraguas, pero movilizar actores locales finalmente siempre termina siendo uno de los grandes desafíos. Sí, yo con respecto a eso mismo, perdón, me entra un poquito de duda al respecto, que planteas en ese mismo sentido que lo que se produce, bueno, es como, estamos como en una fase experimental, ¿no? O sea, eso es como lo que está pasando en este momento, entiendo yo en Chile, pero lo que se está produciendo, eso hoy en día no se está exportando nada, sino que se están haciendo algún tipo de prueba con algunas mineras, con algún sector de la industria, ya con lo que se está produciendo, o en este momento estamos completamente en cero. Buena pregunta, Daniel. Ahí existen, quizás diría dos o tres consideraciones. Lo primero es que la tecnología no está en un estado experimental, en el sentido de que el hidrógeno es un gas que existe y que se ha utilizado a nivel industrial por mucho tiempo. De hecho, hoy en Chile existen industrias que utilizan el hidrógeno, como son la refinería de petróleo o la producción de vidrio incluso, y algunos otros pequeños usos. Entonces, en términos de tecnología, la verdad es que es tecnología que es bastante madura, pero para las aplicaciones y para la escala para la cual estamos apuntando, sí es algo que es experimental. Entonces, usos de hidrógeno en minería, por ejemplo, es algo que es bien novedoso. Usos de hidrógeno para producir electricidad es algo que también es relativamente novedoso. A pesar de que en Argentina hay una experiencia muy interesante que es Hichico, ¿no es cierto?, en la Patagonia, que me parece que desde el 2006 que está utilizando hidrógeno para producir electricidad. Pero en esa dimensión sí, hoy día lo que existe en Chile son pequeños proyectos que han ido apareciendo, como por ejemplo el proyecto Plug and Play de Enel en Cerro Pabellón, donde existe un sistema de almacenamiento a partir de hidrógeno para el suministro de electricidad, o los últimos anuncios, ¿no es cierto?, de Anglo, de la producción de las primeras moléculas de hidrógeno verde para uso en la minería. Esos proyectos sí tienen algún carácter experimental por el uso que se le está dando al hidrógeno y por la comercialización del mismo, ¿ya?, si bien la tecnología ya está relativamente madura. Perfecto, gracias. Yo solamente para responder la pregunta de Felipe, para complementar también lo que mencionaba, hoy por hoy esos estudios de base van a dar ese espacio, ese marco de información necesario para poder identificar exactamente cuáles son las mejores áreas, con el potencial y con costo-beneficio, ¿no?, de dónde producirse. Porque una región puede tener mucho potencial de generación de energía renovable, pero también hay que pensar que estamos yendo un paso más, que es la generación de hidrógeno. Entonces, transportar energía, electricidad de un punto a otro en grandes distancias genera pérdidas, genera costos, pérdidas de eficiencia, genera costos económicos. Entonces, también hay que pensar el otro factor, que es el recurso de agua, que no debe afectar a los usos actuales, a las poblaciones, al riego. Entonces, es una decisión que requiere mucho nivel técnico. Hoy por hoy, igual puedo decir, el caso de Chico, que mencionó muy bien Felipe, 2006 exactamente, es un proyecto pionero en la región, en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia es una ciudad de Chubut, que está ubicada en una zona portuaria. Con lo cual, ese, si se quiere, podría ser como el esquema hoy de donde se apunta. Lugares con fuerte capacidad de energía renovable, fuerte, ubicados cerca de los puertos y que tengan ese recurso que puede ser para poder producir hidrógeno, que también es el agua, ¿no? Y ahí nosotros vemos que también tenemos otros pilotos que se están pensando, que es en Pico Truncado, en Santa Cruz, con lo cual vemos, y el anuncio reciente, que tal vez lo habrán escuchado, con Fortescue en Río Negro. Entonces son regiones que estamos hablando hoy por hoy, de la zona patagónica, que tienen fuerte capacidad de energía eólica,
y que tienen vastos recursos de energía de agua, pero también pensar en proyectos de uso de agua salada, desalinizar el agua para la producción, ya sea viéndolo como una visión integral. Pero también, hoy por hoy, Argentina tiene un limitante, que es lo que está trabajando, que vamos a hacer en el transcurso de los próximos meses y el año que viene, es en aumentar la capacidad de generación de energía renovable. Hoy Argentina ha lanzado en su momento grandes rondas para poder impulsar estos proyectos, pero hoy tiene un limitante que es la capacidad de transmisión. Entonces, también eso hay que tener en cuenta. Estamos hablando de energía renovable, cómo transmitir, y ese es el siguiente punto, ¿no? Es decir, necesitamos financiamiento buscando para proyectos integrales, en donde no estamos pensando proyectos energéticos, proyectos eléctricos, sino proyectos energéticos, en los cuales la transmisión puede estar o no dada, porque se puede producir in situ el hidrógeno y se puede transportar vía gasoducto, o puede ser directamente pensado en puerto. Pero ese detalle más técnico, bien puntual, creo que es parte de lo que se va a ir produciendo, generando contenido científico, más normativo y puntualmente técnico, en el transcurso de los próximos meses, para el marco del desarrollo de la Estrategia Nacional de Argentina. Gracias. Yo sí tengo una pregunta con respecto al tema Argentina, si me permite, creo que he preguntado más acá, pero de todas maneras, David, a mí me queda una duda respecto a lo que ustedes señalaban, bueno, a través de otros medios, que se ha dicho bastante, lo que se habla de un proceso, un periodo de transición, que correspondería a la producción de lo que se denomina hidrógeno azul, ¿no? Entiendo yo, que es lo que llaman como una etapa de transición. Ahora bien, quizás me gustaría que pudiésemos precisar un poco esto, en el entendido de que esto corresponde fundamentalmente a que la base de la producción de la electrólisis es por el gas que tiene Argentina, entiendo yo, ¿no? O puede ser que esté equivocado, pero entiendo que hay una relación también con esto, ¿no? Quizás sería bueno que nos precisara un poquitito para entender esto, lo que se ha denominado en la parte argentina, esta etapa de transición, y lo que es el hidrógeno azul también. Me gustaría que pudiésemos conocer un poquito más de eso, ¿no? Es una excelente pregunta, y después, Agostina, si querés complementarla sin problemas. Nosotros, cuando hablamos de hidrógeno libre de emisiones, bajo en emisiones, lo hacemos por ese fin, porque queremos incluir esa pata que es la transición de la transición, si se quiere, ¿no? Hoy por hoy, la producción de hidrógeno verde los costos de producción son muy elevados respecto a la producción de hidrógeno gris, que es el hidrógeno que hoy por hoy se produce. Básicamente es reformado de gas, el proceso de producción, la tecnología de producción es distinta de la de hidrógeno verde, pero en definitiva se produce hidrógeno, que termina siendo un commodity. Ahora, la producción de hidrógeno gris emite dióxido de carbono en su proceso, con lo cual es contaminante. Lo que vemos como alternativa, como primer paso de esa transición para poder generar una oferta temprana frente a este mercado que busca descarbonizar, principalmente las economías que utilizan carbón y petróleo para producir su energía, es el hidrógeno azul, con alto nivel de eficiencia, con altos estándares internacionales, en donde el dióxido de carbono de la producción en este proceso de reformado se captura. Pero para ello también es necesario identificar esos pilotos, esas zonas donde son reservorios naturales, donde puede ser almacenado el hidrógeno sin riesgo de que se pueda escapar a la atmósfera, ¿no? Y lo que hoy por hoy, lo que se maneja en cuanto a eficiencia de captura, estamos hablando de un 90%. No termina siendo el 100%, como es el hidrógeno verde, pero sí estamos hablando de altos estándares de reducción en la captura de hidrógeno. Si puedo complementar un poco a lo que dijo David. Sí, desde Argentina planteamos el hidrógeno azul como un vector hacia la transición, en primer lugar por una cuestión de costos. Las proyecciones a 2050, recién a 2050, los costos en relación a lo que sale producir hidrógeno verde con relación a lo que sale producir hidrógeno azul se van a equiparar. Entonces nosotros identificamos que el hidrógeno azul nos permite ir acomodándonos a ese ritmo de costos.
En el corto mediano plazo el hidrógeno azul es más competitivo, gracias a sus ventajas económicas y también una tecnología de producción avanzada. Ya existe también una demanda concreta en el mercado, y también esto le permite posicionarse a Argentina como un early mover, ¿no?, en el mercado del hidrógeno azul. Y en segunda instancia, algo que mencionabas vos también, que es el tema de nuestra matriz energética, que está compuesta por 58% de gas. Por lo tanto, es algo que nos permite a nosotros también involucrarnos en lo que es la producción del hidrógeno azul. Y por último, lo que dijo David, los altos estándares de producción y certificación internacional para hacer uso de este hidrógeno. Entonces, nosotros los vemos como, sí, como la transición de la transición, ¿no? Como ese estadio intermedio que nos va a permitir acostumbrar también a nuestro sistema productivo, industrial y exportador a esta economía del futuro verde. Sí, muchas gracias. Bueno, está claro que cualquier cambio en la materia energética de los países siempre tiene un costo altísimo, por muy beneficioso que sea a futuro, ¿no? Entonces, es completamente entendible en ese sentido. No sé si alguna otra consulta. Una consulta, Felipe, si me permiten. Va a ser breve igual. Nosotros hoy por hoy estamos desarrollando lo que es un marco normativo. Queremos incentivar el sector para darle estabilidad. Argentina tiene temas macroeconómicos que está atravesando, que buscamos normalizar, y además queremos formalizar un marco específico jurídico hacia este sector, para darle mayor certidumbre. Y ahí viene mi pregunta hacia Felipe, es si ya en Chile, que ya tienen la estrategia ya avanzada y están empezando estos pilotos, ya tienen un marco específico jurídico para el hidrógeno. Genial, genial pregunta. Entrando ya en temas más detalles de política y de regulación, que yo creo que son temas fascinantes y contienen un poco la palanca clave para poder activar estos mercados. El tema del hidrógeno verde o el tema del hidrógeno en Chile desde un punto de vista normativo y regulatorio, obviamente históricamente el hidrógeno no ha sido considerado quizás tanto como un energético, sino más como un insumo químico, ¿no es cierto? Por lo tanto, su normación y tratamiento está delegado a otras instituciones. Y a partir de esta estrategia que se lanza, y muy en particular a partir de la Ley de Eficiencia Energética, que se implementó este año, el hidrógeno fue declarado como un energético, lo que le permite al Ministerio de Energía empezar a trabajar en este marco específico de reglamentos, de normativa y, por cierto, de iniciativas de política pública. Entonces, efectivamente, ahí se dio un paso importante, que es reconocer este nuevo rol que va a tener el hidrógeno en esta economía descarbonizada del futuro. Hay un tema, obviamente, digamos, metodológico, específico, de cómo esto se lleva a la práctica, pero el discurso, la narrativa que está en el fondo es reconocer el lugar que va a tener este energético, reconocer el rol que va a jugar de alguna manera en la economía, y a partir de eso impulsar una normativa que sea consistente con lo que nosotros necesitamos a nivel climático, ¿no es cierto? Y a partir de eso surgen distintas líneas de trabajo, y ahí está, ¿no es cierto? Nosotros publicamos hace unos meses un estudio con una hoja de ruta regulatoria, incorporando distintas normativas de seguridad, entonces reglamentos de seguridad para el transporte y almacenamiento de hidrógeno, el día de mañana para su uso en aplicaciones motrices, para su manejo en puertos como residuos y sustancias peligrosas, y todo ese tipo digamos, de pasos que va a tener que dar esta molécula verde para poder alcanzar los distintos sectores a los que queremos que llegue. Entonces, ese camino está en desarrollo, los primeros pasos ya están dados y tiene toda esta base que parte de la Ley de Eficiencia Energética, mientras que por otro lado, y quizás esto es como, digamos, piso y techo, como piso y como murallas tenemos estos reglamentos, y después desde arriba tenemos un pool de iniciativas de política pública que nos permiten impulsar no solamente el hidrógeno verde en específico, sino alcanzar la carbono neutralidad, y eso, digamos, es una ventaja en términos de discusión, porque es una meta que es compartida, que es transversal, donde existe un mayor nivel de consenso. Entonces, impulsar iniciativas como la recientemente anunciada Estrategia de Electromovilidad, donde se anuncia
esta ley de transición energética que contiene ciertos elementos que permiten incentivar el desarrollo del hidrógeno, o el desarrollo de iniciativas de financiamiento, como el concurso que se implementó con Corfo, o incluso la política energética nacional, que también se relevó hace muy poco tiempo y que incorpora dentro de sí importantes metas de descarbonización específicas para el hidrógeno. Quizá un último ejemplo que vale la pena mencionar es que a partir de todo este momentum, de toda esta reubicación del hidrógeno en nuestra conciencia colectiva, incluso el anteproyecto de la Política Nacional Minera, que salió hace muy poco, está buscando incorporar medidas de descarbonización que pudieran obviamente requerir del uso del hidrógeno. Entonces, de alguna manera eso nos ha permitido articular con otras instituciones, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, Ministerio de Minería, ¿no es cierto? Y poder ir posicionando este energético como el rol que realmente va a tener en la economía futura. Y ahí, no sé, quizás devolver una pregunta, porque para nosotros también es interesante ver si es que a partir del trabajo que ustedes están realizando, han podido rescatar experiencias, ya sea como la chilena o como otros países que tengan algún foco parecido al que están buscando tener en Argentina con esta etapa de transición, y que eso de alguna manera tenga ciertas implicancias normativas regulatorias. Quizá en una primera etapa la normativa es un poco diferente para esos procesos, quizá hay algunas consideraciones especiales que tener, no sé cómo lo están viendo ustedes por ese lado. Bueno, respondo yo. Sí, es un tema que necesita mucho nivel de rigurosidad, porque como venimos trabajando acá, ¿no? Una transición implica muchos cambios. Y lo que mencionaba Agostina, Argentina es un país que tiene una fuerte participación hidrocarburífera. Tiene no solamente en lo que es producción, sino también en los servicios asociados. Estamos hablando de transporte, soporte, mucha industria local relacionada a gas natural comprimido, inclusive, ¿no? Entonces, que podría dar input también a desarrollar el mercado interno. Entonces, cuando dialogamos, cuando se incluye el sector privado, cuando se incluye a los actores locales, cuando hablamos de consensos, estamos hablando de también incluir a esos actores, los que hoy por hoy son actores importantes en el sector energético. Entonces, ahí es cuando nosotros empiezan esas construcciones en base a, bueno, el marco normativo de Argentina, en principio puede diferir del de Chile, si se quiere, porque Chile es una matriz diferente a Argentina y sería entendible que los marcos normativos se ajusten a las realidades y a lo que se busca impulsar. Que en definitiva es lo mismo, es la economía del hidrógeno. Entonces, por eso ahí nosotros volvemos a decir hidrógeno bajo y libre de emisiones, porque es una discusión que hoy por hoy en Argentina se está planteando. Sabemos que el futuro es verde, apuntamos a ello, pero también necesitamos incluir esta posibilidad de sumar el hidrógeno azul, ya sea por su competitividad y también porque son actores importantes que hoy juegan en ese rol. Entonces hay que incluirlos. Y solamente para mencionar un caso similar, no sé a nivel normativo cómo se está desarrollando, pero Colombia también ha publicado hace poco su estrategia nacional, su hoja de ruta, y ellos también mencionan esta transición e incluir el hidrógeno azul. Ellos lo ven diferente, no tanto el gas natural, me parece que es más por el lado del carbón, pero también ellos tienen que dialogar con ese sector que hoy por hoy es parte activa de su sector energético, ¿no? Entonces se van adaptando los marcos normativos. Genial, gracias David. Ese tema es interesante, al menos desde nuestra perspectiva, y siempre una discusión que está muy viva en los foros internacionales. De todas maneras, nosotros al menos tenemos la sensación de que es necesario, como bien tú decías, ¿no es cierto?, reconocer las realidades no solo de cada país, sino también de cada región dentro de los países y poder derivar estrategias políticas, iniciativas de incentivos que permitan generar sinergia con eso, generar desarrollo local. Entonces, por ese sentido creo que está bien, creo que esa es como la dirección en la que hay que construir. Sí, respecto a eso, yo recuerdo que hace algunos meses atrás se anunció en Argentina inversiones importantes en el sector, incluso se habló de algún empresario australiano, me parece que querían realizar una inversión importante en el tema del hidrógeno verde de producción argentina.
se habló de la provincia de Río Negro, incluso, porque cuenta con algún nivel importante respecto al tema de los vientos. Me parece que hay ciertas condiciones que son favorables. Quería preguntarte específicamente respecto a eso. En su momento, claro, se dijo que lo que faltaba probablemente como para poder desarrollar esa inversión era un marco regulatorio adecuado como para empezar con todo eso, ¿no? Entonces, más que a lo mejor fijándome en el detallito propio de este anuncio de inversión, entiendo yo que esto demuestra también que existe por parte del sector privado interés o que hay una espera a lo mejor por parte del sector privado a que se desarrolle este marco regulatorio en Argentina como para empezar ya un poco más de lleno en lo que es esta producción, ¿no? Me gustaría conocer un poquito si eso es efectivo así o si hay otras cosas, digamos, que están pendientes, ¿no? Eso. Puedo responder yo, David, si quiere puede sumar después. Efectivamente es así, digo, todas las conversaciones que estamos teniendo actualmente con el sector privado, que es un sector que está muy interesado en invertir en Argentina porque somos un país con un potencial enorme para la producción del hidrógeno verde, una de las principales preocupaciones tiene que ver con el marco regulatorio que vamos a tener, ¿no? El marco normativo, todo lo que lo acompañe, por una cuestión también de ofrecer seguridad y pocos riesgos para esas inversiones. Y es uno de los principales temas que también a nosotros nos ocupan, digo, tener una sólida ley o marco regulatorio para poder atraer empresas extranjeras a invertir en nuestro país, también porque el financiamiento internacional, bilateral, de bancos multilaterales de desarrollo y también del sector privado para que nosotros podamos desarrollar esta economía es un factor muy importante para Argentina. Por lo tanto, el marco regulatorio es, digamos, nuestra principal preocupación actualmente para poder tener una estrategia nacional sólida, pero al mismo tiempo las estrategias, digo, las comunicaciones de inversiones y todos los proyectos futuros con las empresas privadas igualmente se están cultivando. Y eso también incentiva a nuestros sectores a atraer a inversores privados extranjeros y poder también tener pronto una regulación para poder formalizar estas inversiones. Perfecto, muchas gracias. Felipe, me disculpa que a lo mejor he preguntado muchísimo yo, ¿no? Pero mira, perfecto. sí. Felipe, lo que pasa es que quería preguntarte respecto a un tema un poquito más práctico. Nosotros tenemos en Chile lo que es Cerro Dominador, Cerro Trovador, ¿no? El que está en el norte, ¿no? Que es la planta esta que va que es una torre y que tiene varios fotopaneles alrededor, que dicen que es una de las más grandes del mundo, que está en el norte. Y en algún momento escuché que las condiciones que presenta esta inversión, que hoy en día produce energía renovable eléctrica, son como condiciones ideales también como para una producción de realizar el proceso de electrólisis también allí y a partir de eso desarrollarlo es así también efectivo, digamos, respecto a eso, esa es la consulta, ¿no? Genial. El proyecto de Cerro Dominador es un proyecto bien interesante. Es un proyecto bien pionero también. Es un proyecto que en su corazón apunta a producir electricidad a partir de energía del sol las 24 horas del día. ¿Cómo logran eso? Se pregunta uno. Bueno, a diferencia de los paneles fotovoltaicos que utilizan, ¿no es cierto?, fotones de la luz solar de manera directa, este proyecto concentra el calor de la luz solar, por eso la torre y los espejos que concentran la luz solar, y derrite, ¿no es cierto?, un conjunto de sales que le permiten almacenar esta energía solar como una batería térmica, lo que básicamente le permite estar produciendo electricidad las 24 horas del día. Entonces, incluso sin entrar en el tema del hidrógeno verde, ya al menos para nosotros es un proyecto fascinante, es un proyecto que aborda desafíos que son importantísimos para poder descarbonizar el sector eléctrico. El sector eléctrico va a ser uno de los grandes protagonistas de la descarbonización de nuestras matrices en su conjunto. No hemos entrado tampoco en el debate de, ¿no es cierto?, dónde está el límite entre electricidad renovable y hidrógeno verde, que también es una discusión interesante por temas de eficiencia, por cierto, pero no cabe ninguna duda que necesitamos descarbonizar el suministro eléctrico como parte de este viaje. Entonces, partiendo por eso, partiendo por el hecho de que Cerro Dominador
opere como una especie de batería solar térmica, resolviendo todos los desafíos de variabilidad, resolviendo los desafíos de, ¿no es cierto?, rampa en la tarde o en la mañana, ya nos parece bastante interesante. Y efectivamente, en la zona en la cual está ubicada y dadas las características del proyecto, incluso uno pudiese pensar en la producción de hidrógeno verde a partir de esta misma energía, ya sea mediante un proceso que combine, ¿no es cierto?, la energía térmica o la energía eléctrica, o un proceso puramente térmico, que también es otra manera de producir hidrógeno. Ese proceso está un poco menos desarrollado. Y lo que viene a poner esto de relevancia es que al final del día, distintas formas de almacenar energía renovable nos permiten llegar a distintas escalas, a distintas partes de nuestra forma de consumir energía. Un tema que siempre conversamos y que nos llama mucho la atención es que incluso si uno piensa el alimento, pensemos verduras, pensemos vegetales en general, como una extensión del sistema de energía, mal que mal, los alimentos que nosotros comemos son lo que nos da energía. Al poder descarbonizar una industria como la industria de los fertilizantes, por ejemplo, estamos reduciendo la huella de carbono de incluso esa parte del sistema de energía mediante estos nuevos energéticos. Entonces, efectivamente, o sea, todos estos avances, a pesar de que no siempre están directamente correlacionados, van dando luces, van rompiendo murallas, van rompiendo barreras y nos van acercando cada vez más a esta meta final, que es la carbono neutralidad. Yo al menos creo que ese siempre tiene que ser el marco que engloba la discusión, si no pierde un poco el sentido. Gracias, Felipe. No sé si hay alguna otra consulta. Yo siento que la hora corrió, pero así muy rápido. Llevamos prácticamente una hora y ha sido muy entretenido, así que, y además clarificador. La idea es justamente estos encuentros, poder llevar este tipo de información a todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, yo de verdad le agradezco muchísimo a todos por la participación. Creo que muchos de estos temas que son muchas veces muy técnicos, este tipo de encuentros nos da la posibilidad también de llevarlo a un lenguaje que es más abierto para todas las personas. Así que, de verdad, muchas gracias. Quería comentarles también, y a nuestro público en general, que esta es la última charla de este ciclo del año 21, y la verdad que esperamos poder continuar también con estos temas, probablemente con los temas energéticos, con los temas de astronomía, con los distintos temas que desarrollamos en esta embajada, y nos vamos a volver a encontrar probablemente ya en la próxima temporada, en las charlas del ciclo del próximo año, el año 22, así que muchas gracias a los panelistas que han estado acá, y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias.